Gracias, mil gracias, damas y caballeros, por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos el placer de recibir al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y además un dirigente político muy conocido. Él fue, y lo comentábamos fuera del aire acá, el senador más joven que ha tenido la República Dominicana en los tiempos de democracia, porque Trujillo le encantaba nombrar a jóvenes. Pero esos jóvenes no representaban nada. No, ni hacían muchas cosas. Bueno, Paliza, José Ignacio Paliza. Gracias, un placer estar aquí. Qué bueno que esté aquí, lleva tempranito. Tenía mucho que no venía Uno más Uno. Sí, no había sacado el pie. Porque le confieso que yo le tengo miedo a Millicent. Ay, las mujeres pequeñas sí son peligrosas. Te lo digo porque vivo con una. Me voy a portar bien. Los hombres pequeños no. No, somos más. Son buenos. Paliza, hay muchos temas en la palestra. Vamos a comenzar con los gubernamentales. La agenda del gobierno incluye la fusión de varias instituciones, la reorganización del Estado, en otras palabras, que se ha iniciado, ¿verdad? Y quisiera saber en qué anda esto. La semana pasada nos contaba el ministro de Educación que ya tienen listo el proyecto de ley para fusionar el Ministerio de Educación y el de Educación Superior. ¿Qué pasa con los dos ministerios en los que directamente está involucrado, aunque tiene que ver con todos los otros? El administrativo de la presidencia y el de la presidencia. No, se ha venido trabajando de manera consistente y de acuerdo a los cronogramas que nos establecimos para que en el transcurso del primer trimestre de este año pueda concluirse, ya sea desde el punto de vista de la instrumentación formal ante el Congreso Nacional, de legislaciones que en oportunidad tienen que presentarse, como también fusiones propias de hecho, ¿verdad? Más allá del derecho. Este pasado sábado, por ejemplo, tanto el ministro Paveliza como quienes hablan, sostuvimos reuniones con el presidente para darle a conocer de algunas particularidades que se vienen dando con el Ministerio de Economía, porque parte de las funciones propias del ministerio no solamente van a ser fusionadas con Hacienda, sino que parte de ellas irán a Presidencia. También. Sí. ¿Cómo cuáles? Como el ordenamiento territorial, muy importante. Como el manejo de las asociaciones sin fines de lucro y otros aspectos similares. Y la discusión que siempre se da con el tema de la cooperación internacional, que algunos entienden que el modelo debe ser el de la región, que básicamente, muchas gracias, que básicamente delega todo lo concerniente a la cooperación internacional al Ministerio de Relaciones Exteriores. Otros entienden que debe organizarse una agencia y algunos pocos que vaya al Ministerio de la Presidencia. Pero son de los debates interesantes que se dan. Ese no se ha resuelto. Pero puedo dar constancia, puedo dar fe de que en el transcurso de las próximas semanas es un tema que se concluirá en esta nueva fase. Porque hay que recordar que al inicio del gobierno el presidente Abinader se dio una primera oleada de fusiones y de eliminaciones de instituciones, y una segunda, quizás la más importante, en virtud de que existen ministerios que se han colocado en propuesta para esa discusión que está llegando a feliz término. ¿Y qué explica que instituciones como el viceministerio, porque ahora es un viceministerio que depende del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pase de... ¿Tú te refieres al de ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial pase al Ministerio de la Presidencia. Bueno, porque existen áreas como esa, en donde la transversalidad del tema que trata convoca a más de una institución gubernamental. Y por eso, en Presidencia, que es el órgano que tiene a bien organizar y dar seguimiento a todo el engranaje del gobierno, ¿verdad? Es el jefe de gabinete, por decirlo de alguna manera, o el encargado del gabinete, es donde una institución como esa puede coordinar mejor los esfuerzos con otras. Y en tal virtud se ha pensado que la mejor manera es en Presidencia. Además de que es un tema más importante de lo que la gente puede medir, el ordenamiento de nuestro territorio en un país pequeño con una población grande. Porque la población dominicana, en virtud del tamaño de nuestra población, es altamente densa. Claro. Y nosotros tenemos que organizar nuestro territorio.
dónde podemos construir, qué podemos construir, de qué forma lo desarrollamos, qué territorios o qué terrenos son, evidentemente, con tal o cual vocación. Es un tema muy importante, inclusive hasta para el tema del manejo de crisis, entiéndase, desde el punto de vista del cambio climático, del impacto y la prevención de riesgos. Es un elemento o un tema que tiene mucho más fuerza e importancia de lo que muchos imaginan. ¿Y pasaría como viceministerio o sería una dirección o un departamento? Pasaría tal cual. Está hoy organizado, casi con su integralidad, al Ministerio de la Presidencia. Okay. Bueno, ese es un tema. Las otras dos instituciones que se van a fusionar, está el caso del Ministerio de la Presidencia, va a ser reforzado no solamente integrando al personal y a las funciones que tiene el Ministerio Administrativo, sino que, según uno cuenta, parte de las funciones que tiene el Ministerio de Planificación, de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Qué va a pasar con educación y educación superior? Y educación superior. Eso es uno que ya está mucho más avanzado. Está más avanzado. Mucho más avanzado. Y creo que tal cual lo ha expresado el ministro de tanto el de Educación Superior hoy como el de Educación, en los próximos días estará debidamente presentado. Hay una pata, por decirlo, de esa conversación, que es el tema todo de ciencia y de tecnología, de innovación o de investigación, que se piensa integrar, ¿verdad?, con la Oficina Gubernamental de Tecnología, la OPTIC, para formar una entidad o fortalecer una entidad que va más allá de simple y llanamente fortalecer o equipar las capacidades gubernamentales en materia tecnológicas, sino que también tendría la potestad de generar políticas públicas más allá del órgano, del cuerpo gubernamental. ¿Y la OPTI desaparecería? Se generaría una nueva dirección, ¿verdad?, donde no solamente tendría las funciones que hoy ocupa la OPTIC, sino que también se integraría todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, con innovación en sentido general. Muy bien. Bueno, eso... Pero quiero indicarles que en todo este trabajo hay un comisionado que dirige el buen amigo Darío Castillo, que junto a un equipo, que con un grupo importante de profesionales de diferentes áreas ha venido trabajando de manera consistente este tema en una comisión interinstitucional que se ha formado, donde, por ejemplo, del Ministerio de la Presidencia participan 2 de nuestros colaboradores y ha venido trabajando de manera permanente desde hace 3 o 4 meses en este proceso para poder concluir de manera estructural, legal y con todos los componentes del lugar para colocar las cosas en su debido espacio y poderlo cumplir de acuerdo a los cronogramas, porque de nada sirve hacer o anunciar fusiones si el tiempo en el que se organizan las mismas no son los oportunos. Ya, en todo este proceso hay sacrificios. Se supone que una parte de funcionarios y técnicos de estas instituciones que están fusionando van a quedar fuera. Sí. ¿Cuál es el plan? Miren, muchos... bueno, ya algunos salieron, como el caso de Pavel, que ya esta semana que... Muchos permanecen en sus respectivas posiciones, aun cuando en otras entidades u organizaciones. Una de las grandes labores que debe hacerse en todo este trayecto es cuidar el personal, sobre todo los personales técnicos, en el cual el gobierno ha invertido mucho esfuerzo, recursos y tiempo en su formación para cuidarlos y para poderle garantizar un espacio donde sean útiles y donde sus aptitudes y capacidades puedan mantener algún nivel de labor y de aporte, tanto en el área específica donde trabajan o en otra vinculada donde también puede ser interesante sus aportes. Y los estamos trabajando de tal manera que ese no sea un elemento, digamos, central o principal en la discusión. Pero siempre en estas fusiones, porque parte de lo que se busca es generar economía de escala y tener un gobierno más, digamos, más ligero. Bueno, alguna persona o algún empleado pudiera el gobierno necesitar darle algún trato
de manera especial o particular, y algunos tenemos que estimular también que vayan al sector privado. Pero en sentido general, la idea es preservar aquellos técnicos, empleados que son evidentemente importantes, mantenerlo en el tren gubernamental por lo que significa su recorrido. Hay 3 ministros que se quedan fuera. El de Educación Superior, el ministro administrativo de la Presidencia y pues el ministro de Economía. No, en el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia no se quedaría sin las funciones, porque el ministerio pasaría a ser un secretariado, que era lo que usualmente siempre fue, que es una especie de un asistente, digamos, privilegiado, principal del propio presidente de la República. Pero bueno, hay algunas personas que evidentemente tendrán alguna participación en el futuro, hay otros que se sugieran cambios. Son parte de los efectos, vamos a decir, no deseados a veces, de estos cambios, pero que deben de hacerse, porque al fin y al cabo esta discusión no es de José Ignacio Paliza, no es de Franklin, tiene que ver con el funcionamiento del Estado y cómo lo podemos hacer mejor. Bueno, y luego entonces con individuos o con gente. Ya el Ministerio de Administración dice de Administrativo de la Presidencia, no hay problema. Con el de Economía tampoco, porque puso su cargo. Renunció. Puso su cargo, son personas con demasiada capacidad. Sí. Claro. Tener a un Paveliza en el gobierno es un privilegio. Pero claro que es un privilegio. Y ya se conversan de diferentes formas en las que pueden seguir aportando o colaborando con el Estado. Y en el caso de Franklin García igual son personas, Franklin de hecho se había opuesto públicamente a esta función. Son personas que Franklin, por ejemplo, es un hombre que fue rector de la universidad, tiene un recorrido muy conocido. Eso no es un tema. El centro de esta discusión no son las personas, es las rentabilidades que obtenemos como país fusionando instituciones que en oportunidad se contraponían porque ejercían una misma capacidad, teniendo 2 y 3 haciendo lo mismo, intentando forzar lo mismo. Entonces, el tema no es las personas. Esas personas que ustedes han definido tienen toda el aval y el compromiso con el país para seguir ocupando una posición gubernamental, claro, desde otras trincheras. Bueno, uno de los puntos de la agenda de prioridad del gobierno es esa, supongo, ¿verdad? Para principios de año, primero el trimestre del año. Los primeros meses. Pero hay otras situaciones, allá a nivel del cargo suyo, distinguido ministro, que tiene que ver con el partido. Este país es imposible desligarlo de los procesos electorales permanentes. Se ha hecho muchos esfuerzos, se ha avanzado algo, pero seguimos en campaña. Y en el Partido Revolucionario Moderno se está en campaña interna. Hay mucha gente que ha expresado públicamente sus aspiraciones a la nominación presidencial, nada más y nada menos que a la nominación presidencial. Aunque se sabe que hay otros cargos que también están siendo codiciados por militantes y dirigentes del partido. Se había filtrado que en este mismo mes ustedes iban a hacer una reunión para tratar de reglamentar un poco cómo canalizar. No, se había filtrado, no, lo había expresado yo públicamente. Sí. Inclusive tenemos la primera reunión de la dirección ejecutiva del partido esta tarde. A las 6 de la tarde, en nuestra Casa Nacional, celebraremos la primera reunión del partido. Del año. Sí, claro. Donde hay algunos temas de interés nacional y partidario que nosotros conversaremos ahí, que van desde la sentencia nueva del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes al proceso sí, yo sí estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero el partido está firmando un documento con otro partido. No, mire, la ley hoy las leyes y la Constitución de la República prevén la posibilidad de que independientes puedan presentar sus candidaturas. Lo que hace el Tribunal Constitucional es expresar, de alguna manera, para decirlo llano y que la gente lo entienda, que los requisitos o las formas que se establecen para presentar una candidatura independiente son casi iguales a las de un partido. Sí. Por tanto, hace que la barrera de entrada sea una casi imposible de vencer. Yo soy de los que creo que tenemos que cuidar los partidos. Es evidente que tenemos que cuidarlos, son el centro y la vida de la democracia, pero sin tampoco prohibir o
o no resto de la permitir sociedad, que el que no quiera militar un partido, tenga una idea, un proyecto regional, provincial, nacional para presentar, lo pueda hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros como clase política es sentarnos y organizar la ley en base al mandato que nos da el tribunal. Porque además, las decisiones del tribunal son de acatamiento, no son, usted la puede ponderar como quiera, puede estar en contra o no, pero hay que aplicarlas. Y que nos sentemos para poder regularlas de una mejor manera, cumpliendo con los designios del Tribunal Constitucional. Y creo que los partidos no es para oponerse, sino para trabajar en conjunto con los demás actores de la sociedad en sentido amplio, para poder hacer una legislación acorde al tribunal. ¿Esa versión es compartida con la mayoría de los dirigentes del PRM? Creo que hay algunos, inclusive los partidos de oposición, que no han sabido comunicar su preocupación. Hay elementos que preocupan y hay temas de esa sentencia con las que yo no me siento identificado. Creo que el tribunal fue más allá de sus capacidades y de sus atributos, porque casi les redacta al país una nueva legislación. Sin embargo, trabajemos para que el país pueda encontrar un punto de encuentro, que lo existe, para que sea más fácil para un independiente presentar una candidatura sin vulnerar el sistema, ni los partidos políticos, ni tampoco para que existan efectos no deseados que muchas veces en una sentencia o una decisión jurisdiccional se producen. Como sucede en la vida en sentido amplio, a veces usted toma una decisión sin ver que pueda haber algún elemento de esa decisión que no colabore o que no contribuya al bien colectivo o al bien mayor. Sentémonos y actualicemos nuestra legislación de acuerdo a los mandatos del propio Tribunal Constitucional, planteando y diciendo, claro, las regulaciones y las formas en las que un independiente pudiera presentar una candidatura. Y he invitado en el plano personal, lo he hecho públicamente, y también de forma privada, en conversaciones que he tenido recientemente con el presidente de la Junta Central Electoral hace algunos días, en el marco de la Navidad, que lo llamé para felicitarle, en donde le expresé que la Junta Central Electoral pudiera jugar un rol precioso en este tema para organizarnos y trabajar una propuesta de ley que además ellos, con iniciativa legislativa que posee la Junta sobre temas electorales, pudiera inclusive presentarlos en nombre del sistema partidario y de la sociedad en sentido general. Volvamos a la reunión de esta tarde. Pero creo que este tema no debe de preocupar a los partidos. Lo que tenemos que trabajar, partido y sociedad, para encontrar los espacios en donde este tema pueda garantizar la fortaleza de la vida partidaria, que esto no deruya o afecte la vida institucional de las organizaciones políticas, pero que también posibilite o facilite a que independientes puedan tener mejor oportunidad de crear las condiciones para presentar una candidatura. En relación a qué hacer y cómo evitar que las aspiraciones presidenciales de dirigentes del PRM pudiera implicar aspirar a destiempo, a lo que es ilegal, uso de los recursos públicos porque son personas que están manejando instituciones, y tercero, pues fomentar alguna incomodidad interna que pudiera inclusive terminar con una división del partido, repitiendo errores del pasado histórico. O sea, ¿qué está contemplando en su calidad de presidente del PRM para evitar todo esto? Mira, sé que el presidente Abinader ha abierto un nuevo modelo de hacer política, porque su propia expresión y la concretización de esa visión que él tiene en el nuevo texto constitucional que le prohíbe a él reelegirse o presentarse a un tercer periodo, cambia totalmente el ambiente político, porque desde muy claro, desde muy temprano, se crea la certidumbre, que no era nunca, era un tema siempre en el mundo de la política dominicana, un elemento que no estaba presente, porque hasta el último momento estaba gente moviendo para que un presidente se reeligiera. Los presidentes nunca decían si se reeligían o no, lo que diga Balaguer, de todas estas cosas. Luis Abinader rompe con esa tradición. Y entonces eso sé que genera dinámicas, tanto al interno del partido como en otras organizaciones, que ven la necesidad de llenar espacios futuros y de personas a presentar proyectos, en este caso a la presidencia de la República. El tema a lo interno del partido no es tan
vivo como los medios y como la opinión pública reseña. En parte porque lo que se busca es generar esa curiosidad, ese debate, la intención de colocar sobre la mesa las cosas que son de estilo cuando hay competencia. No es tan vivo en el interno del partido esas aspiraciones, pero yo sí soy de los que siempre he creído que debemos nosotros mandar las señales correctas como organización y entre los propios precandidatos futuros, personas que sabemos ya que irán a presentar o que tienen intención de presentar proyectos en el futuro, para que nos coloquemos en el marco de la ley y de sus plazos. Yo soy de los que presentaré en el marco de la dirección ejecutiva esa discusión, de tal manera que nosotros podamos emitir una resolución en el que los propios aspirantes del futuro puedan de manera directa inclusive participar de ella, y que hagamos un compromiso mayor de que debemos ajustarnos a los tiempos y a los plazos. No es que las candidaturas o precandidaturas no se presenten, tienen que hacerlo, son justas que se generen el momento y los espacios para hacerlo, y además correctísimo, pero a su justo momento. Ya. Apenas comenzamos a 4 meses un nuevo gobierno, y lo más importante hoy para el PRM es hacer la gestión por el cual fuimos votados. Pero, la mejor carta de presentación para un PRMista es una buena gestión. Y así, con esa buena gestión, podemos tener un 2028 más brillante. Ese es el discurso. Pero la realidad es que en el PRM hay activismo partidario alrededor de quienes aspiran a la nominación, y los dirigentes se están expresando. Se están formando. Siempre lo habrá, Adalberto. El tema es cómo, de qué manera, y cuáles son las formas en las que estos temas pueden ir planteándose, y los momentos. Yo soy de los que estimulo a que existan aspiraciones. Si un individuo no tiene derecho a aspirar, a soñar, a crecer, pierde parte de su propia naturaleza y condición, pero a su justo momento, en su tiempo. Esa es la observación que hace el presidente del partido. En su tiempo. Hay una preocupación. Promoveremos esa discusión a lo interno. Hay una preocupación fuera del ámbito interno del Partido Revolucionario Moderno, y que es la posibilidad de que estos candidatos puedan o se involucren en el uso de los recursos públicos, porque muchos son funcionarios gubernamentales, para promover sus intereses a los que tienen derecho. Pero el tema de los recursos públicos. Y ya hemos visto denuncias de personas que han aparecido ahí haciendo actividades públicas, gubernamentales, pero que aspiran, y la gente lo asocia inmediatamente a proselitismo. Tiene usted razón. Uno de los temas que nosotros tenemos y que nos ha identificado es ese, es cuidar las formas, de tal manera que no puedan malinterpretarse y que los usos de los fondos públicos no se utilicen para estos procesos. Yo particularmente, por ejemplo, y permítame ponerme de ejemplo, cosa que no es necesariamente elegante, cuando fui designado director de la campaña del presidente Luis Abinader, dejé mis funciones gubernamentales y lo hice a los primeros días del mes de enero del mismo año electoral, o sea, 7, 8 meses antes del tránsito de cambio de gobierno, y muchos meses antes de las elecciones, de tal manera que pudiera mandar un mensaje, los mensajes adecuados. Y tenemos que hacer lo mismo con este tema, cuidando los tiempos, y llegados los tiempos que prevé la ley. Yo soy inclusive de los que creo que aquellos que tengan aspiraciones deben de dejar sus funciones gubernamentales para dedicar a tiempo completo a sus propios proyectos políticos, cosa que es adecuado, legítimo, además elegantísimo. Pero por eso hablo de cuidar los tiempos, para que en ese trayecto nos dediquemos a lo que debemos dedicarnos, y cuando lleguen los plazos de ley y estatutarios, pues bueno, usted deje sus posiciones gubernamentales y se dedique a lo que usted entiende que debe dedicarse. Esos plazos están muy remotos todavía, y la campaña está en pie. Porque no solamente el Partido Revolucionario Moderno, hay que decirlo. La oposición política arrancó también. No, pero la oposición política se plantea ya elegir sus propios candidatos. Sí. El debate es cuándo lo van a hacer. En nuestro caso no está así.
Yo no he visto a un precandidato del partido haciendo una actividad proselitista o haciendo un meeting o convocando una reunión. Yo no lo he visto. Puede haber un compañero, un dirigente del partido con intenciones de aspirar, y puede haber algún dirigente del partido que haya visitado a otro dirigente del partido a invitarlo a su proyecto. Pero en sí, actividades de esa naturaleza, más allá del imaginario de muchos que quisieran o que estimulan a que eso pase, no ha sucedido. El debate a lo interno del partido no es tan vivo como algunos pronostican. Claro, yo quisiera que se mantenga así, y por eso clamo y propongo a lo interno del partido la discusión para que entre todos, mandando una señal muy clara a través de una resolución partidaria y con el concurso de todos los precandidatos futuros o posibles, entonces hagamos un pacto de respetar los tiempos. Okay. Felisa, yo quisiera que volviéramos al tema presidencial y comenzar con esta pregunta. ¿Qué pasaba con el presidente Luis Abinader, que lo habíamos visto ausente de esa agenda a la que nos tenía acostumbrado? Vemos que apenas hoy es cuando comienza a retomar el ritmo. Se había especulado inclusive una posible enfermedad del presidente, una reorganización gubernamental. Un poco, ¿qué pasaba ahí? Nada de eso. El presidente Abinader nos ha acostumbrado a un modelo muy suyo, donde se trabaja todos los días, a todas horas y a altas horas de la noche. Y quizás en el transcurso de los últimos meses, días del mes de diciembre, tomó un perfil más de organización, de escritorio, de pensar, de revisar, que quizás el de la agenda pública. Y ustedes han asumido, ¿verdad?, una ausencia notoria. Además, se hizo público que tomó 5 días de vacaciones, 5 días de vacaciones y se fue a los Estados Unidos con su familia, cosa que también es justa. Y creo que un poquito de todo eso, junto al cronograma de este año, que ha coincidido además que por ejemplo, el Día de Reyes también era feriado, cayó día de semana, ha generado por 3 o 4 días una especie de quizás una agenda menos activa pública, pero no así, no es realidad de trabajo. El trabajo ha estado en lo suyo. Okay. Pero no hay nada de eso. Con su permiso, ministro, y con el permiso. Debió haberse cogido una semana más de vacaciones. No, así también los presidentes de Estados Unidos lo hacen. No, ese ha cogido un poquito más de la cuenta, parece. Bueno. Con el su permiso y el de la audiencia, hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.